Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, pues muchas gracias, Esther, por la invitación y por la presentación, y también al resto de directores del curso, Juan José, Sebastián, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, me han presentado ya, yo soy doctor arquitecto y por lo tanto, pues quiero ya empezar pidiendo disculpas ante un público tan especializado y con un panel de expertos en el seminario tan, en fin, del que me siento tan honrado del que participar o colaborar con ello, si hago alguna imprecisión en términos pues, de lo que es la propia disciplina de la prehistoria, ¿no? Y de la protohistoria se refiere la arqueología, ¿no? En cualquier caso, pues trataré de, con esta presentación, de, en fin, no sé, hacer una reflexión sobre pues esa difícil tarea que a veces tiene un arquitecto, con un equipo siempre, de enfrentarse a, bueno, pues intervenir en un yacimiento o en relación a una serie de objetos de ese yacimiento para musealizarlos. Bien saben, sobre todo los que tienen experiencia, que esto a veces es una tarea que genera mucha polémica. Yo, con mi criterio, voy a tratar de presentar además algunos ejemplos que creo que son ejemplos, en fin, que tienen un valor, probablemente también tengan algún aspecto criticable desde el punto de vista del experto arqueólogo, pero creo que también presentan algunas innovaciones desde el punto de vista del diseño que merece la pena comentar, a pesar de eso. Bueno, quizás errores que yo no termino de ver por mi desconocimiento, insisto, pero que seguro que ustedes me podrían discutir. Por lo tanto, pues hecha esa consideración, voy a hacer una exposición en 3 partes. En la primera quiero presentar una idea muy ligeras, pero creo necesarias ante un público, como insisto, tan especializado en su disciplina, la arqueología, donde primero presentaré la arquitectura de paisaje como también una, no sé si llamarlo disciplina en sí misma o al menos subdisciplina dentro de la arquitectura. Luego, cómo esa arquitectura del paisaje actúa o interviene en paisajes culturales y cómo eso se relaciona con la creación de museos al aire libre. No se trata, de, insisto, de los 3 conceptos, sino de la interrelación entre ellos. A partir de ahí, una vez presentado, bueno, esa suerte de marco teórico o marco práctico más bien, pues voy a tratar de presentar los valores, una serie de ejemplos, identificar en ello una serie de valores. Y finalmente, pues una serie de conclusiones que yo creo, no me atrevo en ningún caso a llamarlo buenas prácticas, pero al menos sí una idea fuerte que pueden orientarnos a la hora de poner en valor, a través de la musealización, pues eso es clave. Como decía, el primer concepto es el de arquitectura de paisaje. Lo podía haber presentado de muchas maneras, pero me parece que este es significativo, ¿no? El que presenta este libro, el año 64, su primera edición, el paisaje del hombre en ese momento, ¿no? de estos autores, este matrimonio británico de arquitectos de paisaje, y que tiene un sentido importante porque redefinen esta disciplina. ¿A qué me quiero referir? Bueno, el arte de los jardines es un arte que se pierde en la antigüedad, pero a partir del siglo XIX, y desde luego a partir de este momento de una manera manifiesta, clara y conceptualizada, pues el arte de los jardines se amplía para entenderse de una manera más amplia en la intervención en el medio. Claro, para intervenir en el medio desde un punto de vista arquitectónico, el subtítulo del libro, por cierto, lo ven en pantalla, es Dando forma al ambiente desde la prehistoria hasta el presente, hasta la actualidad. Ese dar forma implica, que es la tarea propiamente arquitectónica, ¿no? La creación de la forma de los edificios, pero también la forma de los paisajes, igual que la forma de la ciudad, pues necesita que el propio objeto sobre el que se va a intervenir sea entendido en unos términos diferentes. Y este libro, elaborado por estos 2 arquitectos de paisaje, así proclamado, pues hace un recorrido desde mi punto de vista interesante y desde luego fue enormemente influyente, hasta el punto de que sigue siendo un libro actual, donde, bueno, pues, como bien dice su subtítulo, desde la prehistoria hasta la actualidad, y ahí lo vemos en esa tercera imagen, va examinando cómo efectivamente nos hemos relacionado con el ambiente, entendiendo que esa relación con el ambiente, desde el punto de vista humano, pues implica un acto que, si se piensa, es un acto de diseño y, por tanto, es un acto de creación arquitectónica, por así decirlo. Esa reformulación o ese pensar la práctica de la arquitectura de paisaje
pues hoy día tiene un impacto significativo. Las grandes escuelas de arquitectura, no está tanto en la tradición española, ahora haré un inciso, pero sí en las grandes escuelas de arquitectura, pues no lo sé, pensando en el Politécnico de Zúrich o la propia de Harvard, pues una de las líneas de especialización que tiene un arquitecto, pues están por un lado los edificios, pero por otro está la arquitectura de paisaje propiamente dicha, que abarca desde la creación de parques o espacios públicos hasta, por supuesto, como vamos a ver aquí hoy, la intervención en paisaje histórico, y eso tiene una cierta relevancia. En España eso es verdad que no es así, porque la tradición de la arquitectura es muy fuerte y sigue, digamos, la tradición francesa, ¿no?, de nuestra formación en arquitectura sigue siendo muy fuerte, y el arquitecto abarca todos esos campos sin necesidad de una especialización. Es decir, nuestras atribuciones profesionales pues, nos permiten abarcar ese amplio rango sin necesidad de especialización, más allá de la que uno evidentemente pues, quiera tener para poder hacer ese trabajo con soltura. Claro, esto lleva a una serie de reflexiones, ¿no? Dentro de esa arquitectura del paisaje, como digo, un campo muy amplio que va desde el diseño de nuevos paisajes, llamémoslo parques, llamémoslo incluso ordenación del territorio a nivel de paisaje, hasta una pequeña plaza, pero por supuesto también lo que podríamos llamar paisajes culturales, quien lo prefiera paisajes históricos, quien lo prefiera paisajes patrimoniales, es decir, el trabajar con la memoria del paisaje, que por otro lado es algo que hace de manera natural la arquitectura de paisaje. Esto pues, tiene mucha relación en nuestra disciplina, de hecho, hasta el punto de que aquí ponía un número, una portada de una revista muy reciente, del 21, una revista de cultura arquitectónica, de arquitectura, donde justamente mezcla estas palabras clave, ¿no? Arqueología, paisaje, arquitectura, cruces recíprocos, ¿no?, de aprendizaje recíproco. ¿Por qué? Porque efectivamente, bueno, y aquí pues pido disculpas por la autocita, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando ya no sobre un examen crítico de actuaciones en paisaje histórico, en paisajes culturales, en un sentido amplio, es decir, cómo la arquitectura de paisaje contribuye a poner en valor estos sitios que tienen un valor. Aquí vemos Cantacó, que hablaré un poco después de él, el yacimiento, pero otros enclaves que no tienen por qué ser de la prehistoria. Es decir, pues hemos hablado de este, que es un enclave moderno, que quizá alguno conozca, el Caminito del Rey, en la provincia de Málaga, o las Salinas de Añana, en la provincia de Álava, es decir, paisajes históricos en general. Y todo esto, incluso paisajes urbanos. Aquí vemos el centro de Bañoles, en la provincia de Girona. ¿Todo esto para qué? Bueno, es decir, pues digamos que sí hay ya un cierto cuerpo. Esto es un artículo de crítica que hicimos para una revista, yo y mi compañero David Escudero, para una revista de la Universidad de Pensilvania. Hemos trabajado pues, en la revista, creo que hemos hecho análisis crítico de este tipo de actuaciones, pues también en enclaves españoles vinculados a la puesta en valor de la obra pública a escala de paisaje, obra pública patrimonial, con la revista Estudio de los Museos y con el boletín de Amigos de los Museos también, otro trabajo relacionado con este tipo de enclaves. Pero claro, yo cuando de repente empiezo a pensar, a raíz de la invitación, digo, ¿y esto de un paisaje de la prehistoria y de la protohistoria? No sé si los conceptos que estamos manejando nosotros a la hora de hacer la crítica de este tipo de actuaciones, ¿no?, que entiendo, si no corríjanme, que pertenecen a la historia, ¿no?, en esa división, serían válidos. Son válidos y entonces, pues, dentro del catálogo de actuaciones que nosotros normalmente manejamos, pues empezamos a evaluarlas, que es lo que haré a continuación. Pero antes, claro, ¿cuál es esa idea que nosotros hemos manejado cuando decimos qué le hace la arquitectura de paisaje a los paisajes culturales? Pues realmente esa intervención, donde hay una rehabilitación, donde hay una serie de componentes, tanto naturales como culturales, que se ponen en relación y que se tratan de poner en valor y además interpretar, porque el propio efecto de rehabilitarlos, de actuar sobre ellos, implica una interpretación, los convierte casi automáticamente en museo al aire libre. Lo es porque en esa tarea de la arquitectura de paisaje hay un proceso de recopilación, hay un proceso de selección, hay un proceso de atribución de valor, de sumergirse en la historia de ese lugar para poder trabajar con sus componentes, insisto, tanto naturales como culturales. Lo es también porque en la propia toma de decisiones, para ver cómo esa actuación tiene lugar, se preserva, se recupera, se archiva, se gestiona y, a fin de cuentas, se cuida ese lugar. Todo eso acaba dando lugar
efectivamente a un espacio. Aquí vemos las Salinas de Añana, la imagen en la primera era, pues da igual, podía haber sido cualquier otra. Un plano histórico, ¿qué significa esto, ¿no? En un proyecto de paisaje recuperado en Caldas de Montjuïc, en la provincia de Barcelona. En este caso, de nuevo, esto era una actuación de un paisaje monástico de recuperación en Banyoles, en Girona. Y esta tercera, de nuevo, las Salinas de Añana. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando hemos hecho todo este proceso y acabamos con la rehabilitación, al final la propia rehabilitación se convierte en un espacio para comunicar, para utilizar, para interpretar y para exponer en sí mismo. Es decir, ni siquiera necesita, por supuesto, que luego nos vamos a acompañar de otra serie de actuaciones que nos permiten que todo ese proceso de comunicativo tenga lugar. Pero las Salinas de Añana, pues es un ejemplo, ¿no? En ese sentido, además completo, ¿no? Porque a veces podemos utilizar, otras no, pero aquí desde luego utilizar, interpretar a través del recorrido, y es que el propio paisaje es lo que se expone. Claro, pero esta formulación que parece que funciona bastante bien en los paisajes de la historia, yo me preguntaba, ¿qué ocurre con la prehistoria y la protohistoria, ¿no? Entonces, bueno, algunos ejemplos. Trato de seleccionar son dos paquetes, son dos ejemplos fundamentalmente, pero hay algún matiz, ahora lo veremos, que he tenido la oportunidad de conocer y de evaluar, y que yo creo que tienen un interés. Y por lo tanto quiero compartirlo. El primero es el espacio, lo que han llamado espacio transmisor, después de la actuación, del túmulo dolmen megalítico de Seró. El título no lo he puesto yo, es el título con el que suelen referirse en Artesa de Segre, la provincia de Lleida. Y es una actuación de Toni Gironès. Toni Gironès, aparte de esta actuación que vamos a ver más en detalle, luego veremos alguna más de intervención en espacios arqueológicos que a mí me parece, bueno, no es solo que me lo parezcan a mí, sino que han recibido, en fin, el aplauso de la crítica de manera continuada. Bueno, pues ahí tienen esa cista tumularia que se descubrió accidentalmente. Si no recuerdo mal, se debía a unos trabajos de la construcción de una infraestructura, donde por casualidad se descubren. Ahí tienen una imagen de algunas de detalle de esos restos descubiertos, puestos en valor por, en fin, las inscripciones que manejaban, o sea, que tienen los trabajos. Y claro, esto implicaba un desplazamiento incluso de este hallazgo, porque se había hallado, como decía, por casualidad, y la infraestructura iba a pasar por allí y se desplazó. Desconozco si el criterio de desplazamiento, que en ningún caso decide el arquitecto al que se le encarga el proyecto, es correcto o no, pero lo cierto es que se desplaza. Y se desplaza, no sé, creo recordar que en torno a 1 kilómetro, si no recuerdo mal. Y para poner en valor este espacio, pues con muy poquito presupuesto, unos 350.000 euros iba incluido, es decir, muy poco, se construye ¿el cursor se ve? Sí. Se construye este espacio. Todo este espacio de una actuación como en este punto un poco complicado del borde de este municipio, del borde urbano, donde termina el municipio con un borde, en fin, que no tiene una solución clara desde el punto de vista urbano, donde empiezan los campos de cultivo, donde hay algunas naves de pequeños propietarios de viñas, etcétera, que hay en el municipio. Y finalmente está la propuesta de Toni Gironès. Desde un punto de vista la veremos en un sentido, lo veremos en planta y a través de unos croquis, una propuesta con un sentido de paisaje muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo primero que vemos, trabajando además con materiales locales muy sencillos, en este caso pues principalmente cerámicos y piezas muy económicas de metálica, principalmente pues son hierros con los que se hacen normalmente las estructuras de hormigón armado, es decir, bueno, redondos y ferralla. Si se fijan aquí, aparece una rampa, una gran rampa que llega hasta este punto. Aquí está la meseta de esa rampa que cambia de dirección. Aquí estamos en la parte superior de este pabellón para seguir subiendo y colocarnos en este punto. Bueno, esa idea de rampa, que ya está sobre este edificio, así un tanto con esta estética un tanto particular,
ya nos está poniendo alguna idea sobre la mesa, que es la idea de que esto lo vamos a recorrer moviéndonos y por lo tanto nos vamos a recorrer descubriendo una serie de cuestiones que tienen que ver con el paisaje, que tienen que ver con el llegar a esos hallazgos que se han desplazado. Aquí ven los croquis iniciales de este arquitecto, de Toni Gironès. Aquí tenemos Seró. Y aquí tenemos el punto, esta es la infraestructura que se estaba construyendo, y aquí tenemos el punto donde se produce el hallazgo de ese túmulo, el dolmen, y nos dibuja incluso con esta línea el desplazamiento hacia ese otro punto donde finalmente se va a instalar este espacio, donde tiene que, de alguna manera, en ese otro croquis se ve cómo integrarse. Claro, aquí vemos un croquis inicial justamente de ese edificio que ya hemos visto en fotografía, ¿no? Con la rampa, la idea de una arquitectura que al menos cromáticamente está como muy enraizada en los colores del paisaje, pero sobre todo, insisto, una idea de recorrido constante por las cubiertas, y lo vamos a ver ahora también por el interior. De hecho, pues una de las ideas fuertes justamente del proyecto, en lo que se refiere a la conservación, al espacio para la conservación de esas piezas, es llegar a él a través de una figura un tanto particular, casi ritual, porque podríamos, nos lo está mostrando ya aquí, accederíamos a un espacio muy estrecho, ahora veremos con unos juegos de luz muy controlada, a través de una celosía, y tendríamos que venir casi como en un laberinto, ¿no? Venimos, volvemos a girar por ese pasillo, y ahora ya sí llegamos al núcleo de esa construcción, que es donde vamos a encontrar las piezas expuestas, para después volver a salir por una puerta diferente y hacer un recorrido enlazado con ese hacia el exterior. Esta valla es la idea, ¿no? Y estos otros croquis son justamente de la construcción de esa celosía, a ver cómo va a entrar el sol y cómo vamos a iluminar este espacio. Esta ya sí es la planta definitiva, y aquí vemos como el conjunto del programa, ¿no? Aquí tenemos, justo esta es la rampa que antes veíamos en la fotografía, que nos lleva hasta la cubierta. Estos son espacios auxiliares para ese museo, o ese, más que museo, centro de interpretación. Y aquí está, este es el 8, ese espacio de exposición de la Cámara de las Estelas, que lo llaman, rodeado de ese pasillo al que nos permite acercarnos y alejarnos del espacio de una manera ceremonial. Es interesante, por lo tanto, el recorrido que tenemos que hacer para llegar, pero también el recorrido que a través de las rampas nos va a situar en la cubierta de este espacio, y lo vamos a intentar ver en alguna fotografía. Aquí vemos otra vista de ese espacio, otra imagen de esa rampa ligera. Ahí estamos ya en la cubierta. Si recordamos la planta, estos son unos lucernarios de un espacio de esos auxiliares que tiene el verdadero espacio de exhibición de esas piezas, y vamos a ir por ese sendero, o podríamos ir. Aparece la rampa para situarnos en este punto de acá, que justamente mira hacia la cubierta del espacio donde están las piezas halladas. Y aquí nos habla un poco de la intención de ese recorrido ceremonial, que con unas rampas muy ligeras se va a ir introduciendo hasta llegar al espacio interior. Este es el resultado, insisto, esto nada en el sentido de que son 350.000 euros con IVA. Quiero decir que no nos asuste ver piezas cerámicas en bruto, estructura en bruto. Y ese es el espacio interior, finalmente, ¿no? Una vez recorrido todo este espacio por esa rampa lentamente hacia este espacio interior, donde esas piezas se muestran iluminadas naturalmente con este sistema de diálogo con el exterior, porque claro, la disposición de este tipo de lucernarios, donde digamos se reproduce de alguna manera las dimensiones en sección transversal de las piezas, pues se va a manifestar en la cubierta. Por eso, cuando decíamos al final del recorrido por la cubierta, vamos a observar una geometría que reproduce de alguna manera la geometría del interior. De tal manera que interior y exterior comienzan así a relacionarse, y además lo hacen a través de un descubrimiento que implica el desplazamiento continuo tanto por el interior como por el exterior de este conjunto. Bueno, Toni Gironès es un arquitecto que, como he dicho ya, tiene su estudio, está desarrollando una obra muy premiada y de muy buena calidad, desde mi punto de vista y desde la crítica, al menos desde la crítica arquitectónica, en este tipo de enclaves, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen del espacio de descubrimiento de tres hornos romanos en Vilassar de Dalt, también en Barcelona.
creo que lo he dicho, ¿no? Pero el estudio de Toni Gironès está en Barcelona, bueno, está sentado en Barcelona y la mayor parte de su obra, en Cataluña, se desarrolla en Cataluña. Y luego esta imagen, ¿no? del exterior de este espacio, que por otro lado reproduce un poco la idea del anterior, en el sentido de que tenemos un espacio interior donde las piezas están protegidas, pero también un espacio exterior que dialoga con ese espacio interior, ¿no? Aquí, a través de esos muros de gaviones, que luego los volveremos a ver, un recurso tantas veces utilizado en este tipo de actuaciones, justamente, bueno, porque se considera una manera de construir un muro de contención sin ser demasiado agresiva, ¿no? Y esa puerta particular, así con ese efecto de reflejo, ese metal tan pulido, que es capaz de reflejar, luego volveremos a ella al final de la presentación. O este otro, el espacio de... Bueno, perdón, ahí se ha colado el título anterior, ¿no? No, son también unos hornos romanos en Vilassar de Dalt, en Lleida. De nuevo, una actuación que implica una cubrición. Sé que esto nos va de tiempo. O el de Cantacó. En definitiva, son unas actuaciones, como digo, que han merecido la pena, ¿no? Y luego otro bloque de intervenciones, en este caso, que quizá conozcan más de una, del Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonio y Cultural de la Universidad de Valladolid, dirigido por Darío Álvarez y Miguel Ángel de la Iglesia. La intención no es ni describir los proyectos más allá de lo técnicamente, eso deberían de hacerlo ellos, pero sí al menos presentar ideas fuertes en lo que a estas actuaciones se refiere. Este es un yacimiento, lo saben ustedes mucho mejor que yo por lo tanto quiero decir las palabras justas para que no estén del todo equivocadas, pero bueno, acumula estratos de mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto, pues las actuaciones no solamente se refieren efectivamente a la prehistoria o la protohistoria, sino que entran ya en periodo posterior, pero en cualquier caso las claves de la actuación, sobre todo ello, trabajan conceptos similares. Y de nuevo, pues eso, en este caso es un trabajo muy constante en este equipo con el entendimiento de la geometría y la utilización de la geometría material como elemento de evocación. En este caso, bueno, ahí se ve en ese croquis, ¿no? Esto, como digo, ya esta es la parte una parte posterior, pero el croquis nos ayuda a entender el concepto con el que han intervenido en todo el conjunto, que es la compresión de esas geometrías, en abstraerlas y construir una serie de elementos que permiten la consolidación de los espacios, que permiten la circulación, el recorrido y que permiten, digamos, la comprensión abstracta de esas geometrías. Y ahí lo vemos en una vista. De nuevo aquí aparece la idea esa, ¿no? De un muro de gaviones como un elemento que permite, bueno, la protección de una manera sencilla, construir una plataforma. De nuevo esto, ¿no? Que es como que constantemente aparece en estos proyectos tan valorados, que es la construcción de plataformas desde la que mirar, volver a mirar, remirar, mirar hacia afuera, mirar hacia el interior, dialogar interior y exterior. Me parece de nuevo, ¿no? Y el trabajo con unos materiales muy ligeros que intentan ser, bueno, pues entiendo que no agresivos con el espacio, ¿no? Aquí de nuevo aparece esa escalera que quiere como se apoya a lo mínimo para garantizar la accesibilidad. Entonces, en base a este recorrido, a estos conceptos y a este recorrido por estos modos de intervención, pues pensar un poco algunos criterios sobre cómo se puede intervenir para conseguir los objetivos, ¿no? En un proceso de musealización o de convertir en espacios de museo al aire libre estas actuaciones. Yo, por lo que viene el programa, algunas han visto, desde luego, a través de otros ponentes que han presentado trabajos de musealización, ¿no? Creo que incluso aquí en el Valle de la Comunidad de Madrid. Bueno, este diagrama que conocen bien de materiales culturales, claro, aquí nos resulta enormemente complejo, porque claro, cómo transmitir relaciones prácticas, quizá forma sí, pero es que el paisaje ha cambiado también mucho, y eso lo sabemos, o sea, ni siquiera es el mismo paisaje que tiene que ver con el que, me refiero en su sentido formal, ¿no? Entonces es como muy difícil, ¿no? Poner en valor este esquema que, sin embargo, cuando hablamos de un paisaje histórico, sí nos ha sido muy válido para la crítica. Sin embargo, examinando estos espacios y otros, sí hay unos conceptos
que tienen en común que algunos son más evidentes y otros menos. Son espacios para la monumentalidad, está claro, donde hay una serie de huellas materiales que se ponen en valor. Es un espacio para la contemplación, y esto es importante, porque quizá, desde el punto de vista científico, pensar en la experiencia de ese espacio por el usuario de ese museo a cielo abierto no lo solemos relacionar más allá de que transmitirle la información necesaria para que comprenda realmente por qué aquello tiene valor. Sin embargo, a veces la contemplación, la experiencia propia del espacio, en ese recorrido, en ese mirar, la contemplación de ese paisaje, la contemplación de los restos, la puesta en relación, es también una manera de transmitir. Son también espacios para la memoria, en el sentido de que no solamente es porque no tendría sentido ni se podría, ¿no?, intentar trasladar a un tiempo pasado. Sin embargo, sí es posible trabajar con la comprensión, al menos a través, como digo, de la contemplación, del sentir, de un tiempo profundo, ¿no? Un tiempo profundo que de alguna manera nos lleva casi a veces a un sentido, bueno, pues casi religioso, entendiendo el sentido religioso como algo muy amplio, ¿no? Y son también, o pueden llegar a ser, espacios para la reunión. ¿Qué quiere decir espacios para la reunión? Bueno, pues sabiendo lo delicadas, porque lo son, todos estos espacios, me refiero a lo delicada que es su conservación. Sin embargo, pueden ser también espacios donde, a través del desarrollo de una serie de actividades, al menos en sus proximidades, relacionada o no directamente con el valor cultural del bien que se está protegiendo, sin embargo, son mecanismos de puesta en valor. Y eso también se ha demostrado en el conjunto de actuaciones. Y finalmente, es un espacio para el aprendizaje, pero es que con esta idea de aprendizaje quiero que esa, por ejemplo, parece que podría ser obvia, pero no lo es tanto, porque quizá alguien, cuando termina de visitar un espacio como estos, o como cualquier otro que pertenecen al paisaje arqueológico, a la prehistoria o la protohistoria, probablemente se quede con 4 datos. No se va a quedar con más. Sin embargo, quizá a través del proceso de recorrido, de la experiencia en el sitio, somos capaces de imbuir un algo. En ese sentido, pues me interesa, estos son como croquis, ¿no?, de diferentes proyectos de Toni Gironès en actuación. Ahí vemos el primero, el de Cantacó, en medio del que le hemos dedicado más tiempo, pero algún otro. Efectivamente son actuaciones formales de estabilización, de rehabilitación, tal, pero también son espacios, y me gusta esta fotografía, que diré, pero si aquí no sale nada. Bueno, no sale nada, pero sale mucho. Desde mi punto de vista, y en el sentido de esa reflexión, es la puerta esta que veíamos antes del espacio de cubrición con el muro de gaviones, ¿no? Y justamente es una reflexión sobre esa experiencia de ir al lugar, de recorrerlo. A lo mejor no nos quedamos con muchos datos, pero solo aproximarnos a un cierto sentido de contemplación, a una cierta acción de contemplación, de monumentalidad, de una experiencia estética potente, se convierte en un acto de aprendizaje. Y esta es casi la última diapositiva, pero me interesa, ¿no? En el momento en el que dices la puerta, porque pone la fotografía de la puerta. Bueno, pues esta puerta tan particular, que casi parece una obra de arte contemporáneo, donde no sabemos si es una puerta o un espejo, donde de repente el paisaje se refleja, el tiempo se refleja, donde la puerta ya no es puerta, sino que continúa el muro de gaviones, nos está hablando de una serie de ingredientes que no son exactamente la puesta en valor del dato, del aspecto más científico, pero que sin embargo, y eso está así, porque saben que hay mucho estudio de público y de la experiencia del visitante, pues de repente puede llegar a ser algo que aporte mucho y que sea lo que de alguna manera nos pueda permitir convertir ese paisaje de un tiempo tan difícil de explicar en un museo a cielo abierto. Y esa era mi reflexión que quería compartir con ustedes.